Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 12 al versículo 15, y dice la palabra del Señor así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alabados al Señor. Puede sentarse en esta tarde, hermano, dándole gracias a Dios por su misericordia. Carlos Agudelo. Soy de la ciudad de Medellín, tengo 27 años de edad, soy casado, padre de 2 hijos ahora por la misericordia del Señor. Nací en una de las ciudades más peligrosas de Colombia, en la ciudad de Medellín, el 29 de octubre del año de 1965. Cumplo mis 28 años ahora en octubre. Para yo hoy estar predicando este evangelio es porque realmente yo puedo decir de que soy testigo del poder de Dios, de ver el milagro que Cristo está haciendo en mi vida y a través de mi vida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Tuve problemas en Medellín con lo que fue el robo callejero, el atraco a mano armada, la extorsión, el expendio de drogas. Tuve problemas con el sicariato dentro de la cárcel nacional de Bellavista, donde fui sicario de sicarios. Aparte de eso, fui autor material de un hecho terrorista, el 20 de junio del año de 1985. También fui escolta de hombres muy conocidos a nivel nacional. Consumí todo tipo de droga, hasta llegar al punto de quererme inyectar whisky con azúcar en los talones de mis pies, porque ya la marihuana no hacía ningún efecto en mi vida. Lo que yo fui a buscar en las drogas y en la delincuencia es lo que hoy miles de colombianos y de personas en todo el mundo han ido a buscar, lo que es la paz, la felicidad, el amor. A la edad de los 6 años y medio, mi padre me emborracha por primera vez. Mi papá decía que para ser un hombre en Colombia había que tomar licor. Mi padre ocupaba un buen cargo en una de las mejores empresas de Medellín, pero mi padre era un hombre alcohólico. Era un hombre de que ya el aguardiente solo no producía ningún efecto en él, sino que él tenía que tomar alcohol con gaseosa muchas veces, otras veces con agua, y hasta solo se lo llegó a tomar. Teniendo yo la edad de los 7 años, siendo un niño, recuerdo cuando llegó mi padre. Llegó el hombre que era para mí mi héroe. Llegó el hombre que era para mí el ejemplo, el modelo de vida, el patrón, el que yo quería seguir y que algún día yo quería igualar a mi papá. Que algún día yo quería de que él se sintiera orgulloso de mí, de ver que yo también había sido un profesional. Pero a la edad de los 7 años me llevó la decepción más grande de toda mi vida. Mi padre llega más o menos a las 11 pasadas de la noche. Desde que mi padre entra a la casa, entró golpeando a mi mamá. Yo salgo corriendo a meterme debajo de la cama, y desde debajo de la cama yo oigo cuando mi padre le decía a mi mamá que le tenía que armar un cigarrillo de una hierba llamada marihuana. Mi madre lo hace, pero aparte de que mi papá obliga a mi mamá a esto, también le dice que se lo tiene que encender. Yo me quedo dormido debajo de esa cama. Al otro día, en medio de los golpes, mi padre nos levanta más o menos 2, 3 de la mañana. Soy el tercero de 4 hijos. Así todos pequeños, mi padre nos va a obligar a que nos tenemos que meter al baño. Mi madre, una buena mujer, una mujer que siempre le fue fiel a mi papá, siempre fiel al hogar, una mujer que se esmeraba porque todo saliera bien. Mi padre, cuando ella le protesta y le dice que cómo va a hacer eso, él está bajo el efecto de la marihuana y bajo el efecto del alcohol. Mi padre agarra la máquina de moler el maíz y comienza a golpear a mi mamá. Yo recuerdo de que el maíz cayó, mi madre llorando empezó a recogerlo. Y mientras sus lágrimas corrían por las mejillas, mi madre le decía a mi papá que hasta ese día lo había aguantado, que hasta ese día había convivido con él. Y ocurre entonces en mi hogar una separación. Mi madre nos lleva al lado de mi abuela. Al tiempo va de la empresa donde trabajaba mi papá
para embargarlo, para que mi padre respondiera por nosotros. Mi padre más bien renuncia de la empresa y no nos ayuda. Me doy cuenta con que mi papá ha abusado sexualmente de mi hermana. Ese hombre que era el que yo quería imitar, ese hombre que era el que yo quería igualar algún día, resulta de que me ha decepcionado. A la edad de los 7 años, mi vida es destruida totalmente. Jamás tuve sueños con haber sido un bombero, jamás me imaginé haber sido un abogado. Desde la edad de los 7 años, siempre mis sueños fueron con robar, siempre mis sueños fueron con matar, con ver correr sangre. Y de ahí que ese odio empieza a crecer en una forma tan tremenda que unos años más adelante yo busco a mi papá para matarlo. Y estoy seguro que donde yo hubiera encontrado a mi papá, por lo menos un proveedor, yo le hubiera descargado. No sé si se hubiera muerto, porque eso solamente Dios lo dispone, pero lo que era por mi parte, yo me hubiera asegurado que mi padre hubiera quedado bien muerto. Mi madre empieza entonces a trabajar, empiezo yo a crecer en medio de unos traumas, en medio de unos complejos tremendos. De las cosas más duras que yo recuerdo en mi niñez era el ir a la casa de algún compañero a estudiar. Mientras estábamos haciendo las tareas, sonaba la puerta, aquellos niños salían corriendo y eran sus padres. Yo recuerdo que ellos se tiraban encima de ellos y empezaban a jugar, y yo me quedaba mirando lelo, y yo apenas los envidiaba, y yo decía, yo por qué no pude tener también un padre, yo por qué no pude tener una madre, un hogar bien conformado. Y en la gran mayoría de veces yo no podía aguantar, tenía que pedir prestado el baño, y me iba para el baño a llorar, y allá lloraba, pero al mismo tiempo de que yo iba llorando, se iba arraigando dentro de mí más odio todavía, se iba arraigando dentro de mí un odio por mis compañeros. Yo fui un hombre que odié a este país, yo fui un hombre que no amé a nadie. De ahí que en tan poco tiempo y con tan poca edad, fui un hombre que me presté para hacer cualquier cantidad de cosas, hasta aún lamentablemente participar con un hombre muy conocido a nivel nacional de violaciones de niñas entre 6, 7 y 8 años. Niñas que yo le llevaba a él para que él las violara, porque yo tenía una mentalidad de animal. Dentro de mí no moraba más que el mismo diablo. Mi madre empezó desde muy pequeño a rechazarme, y yo creo que el rechazo de mi mamá era de ver el amor, el cariño que yo le tenía a mi papá. En mis hermanos jamás encontré un apoyo. Participé en muchas cosas en Medellín, buscando de que mi familia me valorara. Entre esas cosas que participé fue de que fui un ciclocrosista durante 2 años, jugué tenis de mesa, jugué ajedrez, y en todo yo hacía algo, pero lo único que yo buscaba era que mi madre, era que mis hermanos me valoraran. A mí me tocaba robarle las caricias a mi mamá. Yo tenía que ir a despintarle las uñas a mi mamá, a sacarle las canas, para que mi mamá me dijera alguna palabra cariñosa. Mas sin embargo, siempre encontraba mucho desprecio de ella. Aún me iba a lavarle los carros a mis tíos, y sin necesidad yo iba y me mojaba, me ensuciaba con grasa para comprarle algo a mi mamá, y que ella se diera cuenta que como yo llegaba de mojado y de sucio, que ella pudiera comprender que lo que yo le había traído me lo había ganado trabajando para ella. Mas lo que recibía de mi mamá era de que cogía lo que yo le